Imagínate tener 23 o 24 años. Estás empezando tu vida adulta, tenés todos tus sueños y proyectos por delante, pero de repente te suena el teléfono y te dicen, prepara todo que en unos días te vas al sur, a la guerra contra los ingleses por las Islas Malvinas. Eso fue lo que les ocurrió a miles de argentinos en 1982. Lo que no les sucedió a todos los que fueron a Malvinas fue que los olviden o que directamente les nieguen su derecho a ser reconocidos como veteranos de aquella infame guerra. Eso fue lo que le sucedió a las 14 enfermeras que la Fuerza Aérea Argentina llevó a la guerra. Ya sea por egos o simple machismo de la época, los jerarcas de la Fuerza Aérea y el Ejército de aquel entonces les prohibieron contar su historia a esas 14 mujeres que sirvieron a la patria. Llegaron hasta amenazarlas, a rayarles sus autos como mensaje mafioso, a insultarlas y denigrarlas. Pero ellas nunca se callaron, y durante más de 40 años lucharon y aún hoy siguen luchando porque se las reconozca como lo que son, heroínas de la Guerra de Malvinas, tanto como todos los demás soldados que participaron. En este primer episodio de WC Podcast hablamos con una de ellas para conocer su historia y su sacrificio, su vocación de servir al país, sin armas en la mano, pero con la trascendental misión de curar las heridas de los soldados que estuvieron en el frente. Y aún más, con la tarea de llenar un hueco de contención humana y espiritual para aquellos jóvenes de entre 18 y 20 años que se debatían entre la vida y la muerte por haberse expuesto a la crueldad de la guerra. Señoras y señores, con ustedes, Alicia Reynoso, enfermera en Malvinas y heroína de guerra. Bueno, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida, Hola. muchas gracias por tu tiempo, por tomarte el tiempo de venir a compartir con nosotros, con todos los que estén viendo este video, tu historia, que como decía hace un rato, es por ahí la parte o la historia menos conocida de lo que es la guerra de Malvinas, que es el de las mujeres que fueron allá, porque siempre se habla mucho de los hombres, de los excombatientes, de los héroes, de los soldados, pero la verdad es que no se escucha mucho de la historia de ustedes, y que también obviamente pusieron el cuerpo ahí, hicieron un gran sacrificio y pusieron su vida en juego en una guerra complicada. Y bueno, pero quiero que llevemos como cronológicamente tu historia, y que me cuentes antes de Malvinas, cómo llegaste a la guerra, digamos, cuáles fueron las decisiones que fuiste tomando en tu vida que entrelazaron, digamos, tu destino con el de la guerra de Malvinas. ¿Vos ya eras enfermera, trabajabas ya en el ejército? Contame eso, antes de la guerra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo ya pertenecía a la Fuerza Aérea, era personal militar. Habíamos ingresado en el año 1980, 21 mujeres con el grado militar, ya como primera prueba piloto, a ver si servíamos o nos adaptábamos al régimen militar. Así que todas veníamos con la formación de diferentes facultades, escuelas de enfermería, y bueno, yo ingresé, quedé seleccionada y ingresamos, hicimos la instrucción en Ezeiza, en las piletas, en las famosas piletas que había en Ezeiza, y ahí, porque bueno, era un lugar pensado para los hombres en esa época, en el 80, era impensado que había mujeres, así que tuvieron que reestructurar todo, pero enseguida se pudo hacer. La Fuerza Aérea tiene el orgullo de decir que tiene sus primeras mujeres con grado militar. Existían las policías aeronáuticas con el poder policial dentro de los aeropuertos. El Estado militar, las primeras fuimos nosotras. Así que en el año 82 nos sorprendió, como a todos, la guerra. En el hospital estábamos un día cualquiera, las enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Eso quiere decir que, bueno, estábamos ahí en el hospital haciendo lo que habíamos estudiado y preparado fuera de la institución. Así que, bueno, yo era la jefa de enfermería, la más antigua, eso se mide con los promedios y demás, así que me tocó elegir. Mi jefe me dijo que elija las primeras 5 que iban a ser trasladadas, junto conmigo, por supuesto, siendo la jefa, tenía que ir, debía ir como toda jefa. Entonces seleccioné la enfermera jefe militar de la terapia, de la unidad coronaria, de la guardia,
y ya estaba en Palomar, en el hospital Rubicable, destinada allí la cabo principal Basler. Así que bueno, el hospital salió de Palomar con destino a Buenos Aires, y ahí cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, una de las 6 bases continentales desde donde se atacó la flota inglesa, en Comodoro Rivadavia, allí ya estaba ordenado por la superioridad que se iba a quedar el hospital como un hospital de referencia de todos los que llegaran o todos los que buscáramos, trajéramos el conflicto. Así que, además de ser enfermera, soy instrumentadora y tenía a cargo el hospital, además del hospital, el quirófano. El quirófano es lo que más se tarda en armar, porque bueno, el personal del hospital Rubicable arma, desarma, ponen a presto el hospital. El quirófano es lo que más tarda, porque bueno, hay que preparar todos los campos para las futuras cirugías. Así que bueno, ni bien se terminó de armar y de alistar y poner listo para ocuparlo para lo que sea, bueno, nos ordenaron recorrer la ciudad, las escuelas, para ver cómo se había preparado la gente, y la verdad que, bueno, el Hospital Militar de Ejército Zonal es un hospital muy bueno, como Marina, que llevaba a su gente a el hospital que era de IPF, un hospital grande que estaba muy bien preparado, todo el personal listo, por ello estaban acostumbrados a recibir bajas en masa por la cantidad de accidentes que hay en los barcos petroleros. Entonces Claro. estaban muy bien preparados, así como el hospital zonal de Ejército. Bueno, y todo fue una tensa calma hasta que el 1 de mayo, después de los bombardeos, después de las 4:40 de la mañana, empezaron a llegar los heridos. Eh, bueno, ahí habíamos implementado Ahora, un eso vos toque. estabas, en qué parte? Recordámelo, ¿en qué ciudad era? ¿Dónde estabas ubicada en ese hospital que me estabas comentando que El acondicionaron y hospital se todo? desplegó junto con nosotros y llegó a Comodoro Rivadavia. Ahí. Nosotras buscamos un hangar que había al lado del hospital y lo hicimos tipo showroom, lo que se conoce hoy como showroom, y preparamos todo para recibir los heridos, que por cierto algunos venían ya con algunas cirugías o tratamientos iniciados y otros no, a los cuales Marina se llevaba su gente, Ejército su gente y nosotros la nuestra, eh, para tener un control real al principio de lo que allí sucedía. Cuando llego a esta parte de la charla siempre me preguntan qué recordás, y siempre nos preguntan a las enfermeras de la Fuerza Aérea qué recordamos, y recordamos algo muy especial porque nosotros teníamos entre 21 y 24 años, no mucho más que los soldados que atendíamos. Entonces, yo creo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada en colocar en esa línea a las mujeres y no en primera línea, porque en esa línea era donde el soldado necesitaba la presencia femenina. Nos preguntaban dónde estaban, venían desorientados, venían mal alimentados, mal vestidos. Quizás esto es lo que molesta que se diga, pero bueno, Pero para es la realidad, aceptar digamos, lo que lo que pasó. pasó, hay que decir la verdad, porque se ha contado una media verdad, falta contar la otra media verdad, y en esa media otra verdad estábamos nosotras, que casi nos borran de la historia, pero afortunadamente no fue así. Si no, iban a pasar casi 200 años, como pasó ahora, para enterarnos que Belgrano no había cosido la bandera, había sido una mujer, o que teníamos la madre de la patria, además del padre de la patria, y cuántas otras cosas más. Y que siempre estuvo la mujer, ni delante ni detrás, sino codo a codo, en pos de defender la patria, como hicimos nosotras en ese momento. Alicia, Así ¿cuántas que eran? ¿Cuántas nosotros éramos enfermeras? Fuimos 14 las enfermeras veteranas de guerra de la Fuerza Aérea militares, reconocidas por el Honorable Congreso de la Nación por la Ley 23-118 como veterana de guerra.
Estábamos bajo el Código de Justicia Militar reinante en un gobierno de facto y bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 del 82. ¿Esto qué significa? Que teníamos todas las obligaciones igual que los hombres. No teníamos ningún privilegio, volábamos en el avión que se nos designaba, nadie pertenece a determinado avión, todas estábamos en el hospital y la superioridad ordenaba quién salía, qué avión salía o qué avión no salía o qué grupo salía. Cada avión tenía estábamos divididos en grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y la superioridad decidía quién iba en los aviones. Así que, pero todas en el hospital. No pertenecemos a ningún avión en especial, ya sea C-130, los Fokker o el avión que en ese momento existía, el Merlin, que era una terapia ambulante, ¿no es cierto? Una terapia móvil. Así que eh, hicimos como todos hicimos, todos los que participamos en esa guerra, hicimos lo mejor que pudimos. Eh, Algunos dieron la vida, 649, ni menos ni más, y creo que todos teníamos un solo objetivo, que era poder recuperar definitivamente las islas. Cada vez que un piloto salía, era todo el piloto solo, nuestros pilotos que tanto brillan, siempre necesitó todo un contexto a su alrededor para que ese piloto pueda ir, tirar la bomba, brillar y volver. Nadie está solo en estos momentos, siempre necesitamos del otro, hasta el que está en la trinchera necesita de su compañero por X motivo. Los individualismos en las guerras no existen, o ganamos todos o morimos todos. Es como un partido de fútbol. Son 11, pero hay otros 11 ahí que están listos por si pasa cualquier cosa. Después no son más o menos campeones o no campeones. Claro, claro. Es Están todos en el mismo exactamente lo barco, mismo. exacto. Todos en el mismo barco. Nosotras seguimos trabajando en la Fuerza Aérea. De hecho, yo me jubilaron en el 2021 después de 42 años de servicio activo. No me fui en ningún momento. Me casé con un subalterno siendo oficial. Tuve que pedir la baja posterior porque, bueno, las castas de ahí, de adentro, no me permitían casarme con un subalterno y encima suboficial. Gracias a Dios, hoy eso no existe. Todo el mundo es libre de casarse y enamorarse de quien sea. Y ¿También con excombatiente quien... él o no? ¿Cómo? ¿También excombatiente él o no? Sí, sí, yo después, no lo conocí en la guerra, lo conocí después cuando me designan en la Dirección General de Sanidad, que estaba en calle Belgrano y Moreno. Ahí lo conozco, es subalterno mío y bueno, nos enamoramos. Y aposté a la vida, aposté a los hijos, a la familia y me casé lo mismo. Obviamente que después me vino la baja y me incorporaron como personal civil inmediatamente. Entonces, vos trabajabas acá como enfermera de la Fuerza Aérea en un hospital. Un día te dijeron, en el hospital de la Fuerza Aérea, un día te dijeron, cuando estalla la guerra, te dicen tenés que elegir Me co- ordenaron, al militar no se le dice, se le ordena. te ordenaron que tenías que seleccionar a 5 personas primero. Imagino toda una responsabilidad, ¿no? Elegir a 5 personas que van a ir a una guerra, no van a ir a un simulacro. Eh, y quiero saber qué pensaste vos en ese momento cuando te ordenaron que ibas a tener que ir a la guerra. ¿Qué pensaste vos y cuándo fuiste? Contame del viaje, cómo fue, si te despediste de alguien acá, qué se le pasa a uno por la cabeza al momento de ir a un acontecimiento de esa índole. Bueno, cuando a mí me ordenan y yo cumplimento la orden de elegir, de seleccionar junto con mi jefe a las primeras que íbamos a movilizarnos con el hospital, yo me voy a mi casa ese mediodía. Yo vivía en Lerma y La Valleja, era un
monoambiente, que no tenía teléfono, por supuesto, porque era muy caro en esa época tener teléfono, y no existían los celulares, así que me fui con una amiga mía, una enfermera civil, y me empecé a preparar las cosas, porque bueno, nosotros estábamos acostumbradas mucho a los famosos operativos, que íbamos a diferentes lugares inhóspitos a vacunar o a lo que sea en la parte de sanidad. Y bueno, me empecé a preparar el bolsito con mis cosas y en ese momento llega el portero y me dice que abajo estaba un patrullero buscándome. Cuando bajo me dice el patrullero, la tenemos que llevar al hospital ya. Así que subí a mi departamento, le edité una carta a mi familia, yo era la más chica de 8 hermanos, mi mamá viuda con 33 años nos hizo estudiar a todos, el que no estudió, que fue uno, es porque no quiso, así que me despedí de todos, diciéndole que me iba a la guerra. Bueno, era mucha euforia en ese momento, como siempre, el argentino eufórico. Así que para mí era como ser parte de esa euforia, ni me imaginaba estar escribiendo una página de la historia. Además, hacía pocos años, me acuerdo que todavía estaba en Santa Fe, porque yo estudié enfermería en Santa Fe, veía pasar a los soldados por el tema del Beagle, del canal de Beagle, y yo decía, bueno, va a pasar lo mismo, no va a pasar nada, es un simulacro más, un poco más lejos, un desarraigo importante, porque bueno, todas trabajamos en otro lado, tuvimos que dejar en los trabajos y obviamente cuando volvimos no teníamos el trabajo que dejamos. Así que nada, me despedí a través de una carta de mi familia, me fui al hospital, estuvimos entre los dimes y diretes, dicho y no dicho, un día más ahí en el hospital, durmiendo todos en una piecita chiquita, las 5 primeras, retiramos el armamento, cosa que yo no quería, porque bueno, por la Convención de Ginebra no podemos portar armas, pero me la dieron lo mismo. Igual no funcionaba el armamento que me dieron, se le salía el cargador, no tenía, este, sí, fue muy cómico, porque bueno, después usábamos la banderola, que es donde va no la banderola, el soporte del arma, Ajá. este, lo usábamos para llevar la manteca cacao, caramelo, galletita, porque teníamos que andar con eso sí o sí, pero Claro. ¿para qué íbamos a andar? Primero que no nos correspondía y segundo que no andaba, así que son pesadas, había que correr en algunos momentos, entonces era incómodo más que algo de seguridad. Claro. Así que, bueno, Entonces vos nada, te despedís de una esto, carta, perdón, te despedís con una carta, pero tu familia estaba lejos, digamos, vos estabas en Buenos Aires y tu familia estaba en otro lado. Gualeguaychú, ¿Y estaban recibiste en Gualeguaychú. respuesta? ¿Qué te dijeron? No, no. No, Yo no no llegaste. no me enteré, ni ellos se enteraron de mí, de dónde estaba, ni cómo estaba, ni nada, más o menos 15 días después del 2, porque bueno, no nos dejaban hablar, no podíamos salir, no podíamos. Después se dieron cuenta de que desde el hospital salían los mensajes a cada familia, están bien, están bien, están bien, pero bueno, uno por ahí cuando está en esos momentos quiere escuchar la palabra de la mamá, de la Claro. madre, del hermano. Así que bueno, a mí me escribían continuamente, hasta mi hermana me mandaba las estampillas, que todavía las tengo, que es parte de la muestra, las estampillas para que yo no gaste, porque no teníamos plata, obviamente ahí, y, y nada, le dábamos a un soldado, me acuerdo, para que nos tire las cartas, no sabíamos si las tiraban o no sé que sí, este, nos custodiaban todo lo que decíamos, lo que hablábamos, lo que escribíamos. eh, y nada, yo no decía absolutamente nada, simplemente que los extrañaba, que los quería. Mis sobrinitos, que hoy son grandes, son padres de familia, me escribían en su estilo de primer grado, segundo grado, o los más un poquito más grandes, todas las cartas, todo eso tengo guardado, yo lo guardé todo en una caja, ni bien vine de allá. Así que recuerdo que después nos llevan a Palomar a una madrugada y nos ponen en una esquina así mirando cómo cargaban un avión todos los soldados y en ese avión fuimos nosotros. Cuando subimos, estaban todos los soldados sentados en el piso
Y lógico, cuando vieron subir 5 señoritas vestidas de verde con un grado militar, obviamente que los epítetos no eran de lo más agradable, o sí algunos, pero bueno, el piloto Claro. con muy buen criterio nos llevó para el otro lado, para cerca de la cabina, y ahí hasta que llegamos a Comodoro, que nos hicieron bajar, porque nosotros salimos de Buenos Aires con la idea de que nos habían dicho que nos íbamos a las islas Malvinas. Bueno, y la superioridad ordena que ese hospital se quede ahí, y yo agradezco porque después ese hospital hizo y hace mucho, que hoy no es de la Fuerza Aérea, hoy es del Estado Mayor Conjunto, hace todas las misiones que hay de paz. Por lo tanto me tocó pude ir a Haití 2 veces con ese mismo Mirá. hospital, también fue a Kosovo, fue a Mozambique, y después vinimos acá fuimos a Buenos Aires y siguió trabajando ese hospital. Fuimos a las inundaciones del Chaco al poco tiempo, a los 10, 15 días, más no. Así que en ningún momento paramos para decir qué pasó. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar, un jefe en forma un poco despectiva me dijo, ¿qué te quejas si no te pasó nada? Hmm. Entonces yo lo miré y dije, tiene razón, señor. Me había pasado una guerra con 23 años y nos Ah, habían olvidado. ¿Por qué? tal cual. Porque el compañero mío, que yo te hablé hoy de los grupos que se habían formado para hacer las evacuaciones aeromédicas, el médico que volaba conmigo, no lo olvidaron y estuvo en el mismo lugar y lo reconocieron enseguida a él, plenamente, allá en los 90 cuando lo reconocieron a todos. En cambio a nosotros no se nos apartó, usted no habla, usted no dice nada. Por eso siempre digo, y lo decía en la reunión de AMSCA, que me invitaron, la Asociación de Mujeres Juezas Argentina, me invitaron a una reunión para los 40, y le decía a ellos, yo me sentía un NN viviente, entre los vivientes, porque no podíamos hablar, no podíamos, nos decían, vos no existís, no estás, un ninguneo de ¿Eso la te lo decían hostia, ahí en ese mismo momento mientras estaban en plena en todo guerra? momento, en todo momento, en todo momento. Yo te comenté que había ido a Haití con ese hospital y me tocó un 2 de abril estar allá donde se hizo una formación y demás, y pasaron 2 veteranos y al frente para formar y no, no, usted no, de hecho tenía el brevet que nos habían dado, un jefe me dijo, ¿dónde lo compraste? Y yo irónicamente le contesté, en Florida. ¿En dónde? Porque no se puede abrir la cabeza obtusa, porque bueno, no se puede abrir, no podemos, no podíamos en esos momentos hablar, no queríamos, no podíamos, no nos dejaban o no podíamos. Hasta que un día me harté, eh, llegué por otra situación a la Asociación del Psicoanálisis, ahí en Buenos Aires, a APA, y ahí me nombré la palabra Malvina con una naturalidad, como estoy hablando ahora con vos, y me acuerdo que todos los psicólogos, creo que ahí se dijeron, ¿cómo? ¿Y usted no hizo tratamiento? No, 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 le decía yo, no podemos hablar, no sé, porque bueno, viste. Así que de a poquito me ayudaron a abrir la famosa caja que yo tenía sellada y sellada, que había venido de allá y que había pasado como 25 mudanzas y nunca se tocaba esa caja, nunca se abría. ¿Qué era Me esa ayudaron caja? a... Perdón. Esa caja tenía todo lo que yo tenía guardado acá en el disco rígido y que me sirvió para demostrarles a ellos, a la superioridad, que yo no mentía. De hecho, cuando yo logro yo ni sabía manejar las redes. Una de mis sobrinas, que hoy es la esposa de mi sobrino, me subió las primeras fotos, que esas que yo te fui mandando, y no me dijeron linda por Facebook porque no lo soy. Entonces a mí me empezó a llamar la atención el por qué tanta agresión. Y me sigue llamando porque por ahí siguen agrediendo, ya sea hombres o mujeres. Entonces pienso que es un poco la guerra de los egos y que en algunos casos no han terminado, eh, o quizás por miedo de que se sepa una verdad más grande
cuando yo terminé mi libro, creo que se agotó, pero no porque sea bueno el libro, sino porque querían saber qué es lo que escribía. Yo no Claro. voy a escribir, ni decir, ni inventar nada nuevo. Yo no soy fantasiosa, no digo tiramos tanto al río, al mar, los helicópteros que sobrevolaban, porque eso no pasó en Comodoro Rivadavia, pero sí pasó una parte importante que hoy por hoy, a 42 años, nos seguimos reuniendo con los verdaderos heridos que pasaron por nuestras manos, que pudimos recuperar a través de los años y nos agradecen de toda la fuerza, no solamente de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea posiblemente sean los menos, pero sí de Ejército y de la Marina. Y creo que ese es el mayor reconocimiento sin haber mentido, sin haber hecho falsas historias, con esta historia de Malvina que tanto nos duele a los argentinos y que algunos y algunas utilizan para su uso. Vuelvo un poquito para atrás. Vos me decías que cuando te llega la noticia, vos como que medio que te subís en esa efervescencia generalizada que había. Vos, digamos, vos estabas emocionada por ir. Además de que era algo para lo que vos te habías preparado, ¿no? Porque imagino que si sos enfermera de la Fuerza Aérea es algo ¿Sí? que puede pasar. Sí, 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 yo me sumaba a la euforia de los argentinos. Eh, Después, cuando ya fui mayor y que empecé a ver la historia y las políticas desde otro ambiente, de otro escalón, digamos, un poco más arriba y con un poco más de experiencia, upa, upa. Y así fue como tomé conciencia y empecé a hablar. Habíamos esperado todas casi 32 años para que alguien nos nombre y nos diga qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho, y nadie lo hacía. Así que, bueno, empezamos a hablar nosotras, algunas todavía no lo pueden hacer, de a poquito se van animando. Eh, no es fácil empoderarse por hablar con una palabra en un lugar tan especial como son las Fuerzas Armadas. Eh, Cuando yo empecé a hablar, me reconocen, me llaman a los desfiles, me muestran, me sacan, somos la figurita, vengan para acá, vayan para allá. Ahora, cuando dijimos, no, para un poquito, pero nosotros también tenemos los mismos derechos que ustedes, y porque ustedes tienen todos los beneficios y nosotras no. Entonces ahí empezaron como, no, Reynoso es complicada, Reynoso es complicada. Siempre está cuestionando, en realidad yo no cuestiono, yo exijo los derechos, exigía los derechos que me los habían quitado y posiblemente se los habrían dado a otros, porque hay muchos veteranos que no fueron ni a la terminal de su barrio, pero hoy están lateralizados de tantas medallas y tienen todos los beneficios. Yo no voy a ser quien los señale, pero yo sé por qué tengo las medallas, yo sé por qué tengo este distintivo que nos unifica y que nos da visibilidad, la misma visibilidad que ellos nos negaron. Qué es lo Es, que no quieren que digas, Alicia? y yo ahora ya no sé porque he dicho tanto, yo no me he callado absolutamente nada, así que yo creo que lo que más molesta a la superioridad es que yo haya hablado desde el momento que me animé a hablar, y decir, oh, nosotros también estuvimos, como dice la película, esa película que dio la vuelta al mundo con muchos premios, eh, y que cuando yo fui a avisarles que iba, porque uno siempre mantiene, a mí el respeto me lo enseñaron en mi casa, no en la fuerza, les fui a avisar que iba a ser una película de las mujeres, y lo único que me ofrecieron fueron 4.800 videos de aviones. Yo iba a hacer las películas de las mujeres, y lo que más me ofrecían son los videos de los aviones. La Fuerza Aérea es mucho más que un avión, hay varias personas más. Entonces, ahí me di cuenta por ahí la barrera que ellos ya estaban poniendo,
Y bueno, después de no fui, me llamaron de todos lados, está premiada, inclusive acá con una distinción en el Lola Mora, pero bueno, lo mismo que con mi libro. Lo tiene la biblioteca de Ejército, pero no lo tiene la biblioteca de la Fuerza Aérea. ¿Llegaste a 8 pisar? de marzo, 8 de marzo 2024, hizo un spot, ahí desde saliendo de la Fuerza Aérea de Casa Central, del Cóndor, es un spot con todas las mujeres pioneras. Se olvidaron de nosotros, O sea, de las veteranas de guerra. es un ninguneo que empezó ya del mismo momento en el que pusiste un pie en ese famoso avión yendo para Comodoro Rivadavia. Que imagino un avión de esos típicos que uno ve en las películas que tienen la cabina del piloto y atrás no tienen asientos y van todos los soldados sentados en un Y le mismo habían espacio, sacado los digamos. asientos, le habían sacado los asientos para que entren más. Claro, o sea, es un ninguneo que empezó ahí cuando vos me decís, nos decían cosas, epítetos no agradables. Después ahí mismo, mientras sucedía la guerra, también había un ninguneo y los años posteriores de no hables, no Sí, digas vos que vos sabés estuviste. que mientras sucedía la guerra, antes del 1 de mayo, Comodoro estaba lleno de periodistas. Y por supuesto fuimos tapa de las revistas de acá, tapa de Gente, tapa de Para Ti, tapa de Radiolandia, que era una revista de esa época, y cuando la superioridad vio eso, ahí fue cuando nos prohibieron hablar con la prensa, no podíamos hablar, teníamos que ir saludando así con la cabeza, tipo los muñequitos de los Taxistas. autos, esos, Sí. bueno, así, porque nos prohibieron hablar con el periodismo. Era increíble, nosotros lo tomábamos como una cosa natural porque esa violencia estaba naturalizada en esa época. Hoy no creo, no sé, no creo que lo puedan hacer con su personal. Pero bueno, las Fuerzas Armadas son así y uno entra, te gusta, lo toma o lo dejas. ¿Te quedó rencor por eso o no? O sea, le No, agarraste no, bronca? yo no guardo rencor de nada porque estoy muy ocupada con todo el cariño que yo recibo de los miles y miles de alumnos, no solamente argentinos, sino trabajo con alumnas, con máster peruanas que hicieron el tema de las mujeres eh, militares en el siglo XX de Sudamérica y participé, de hecho, pertenezco a la Academia Militar Peruana, y yo de verdad que no tengo tiempo para el rencor. No me nace, nunca lo tuve. Bronca sí, memoria muchísima, pero odio no. Digo, No, porque no, no, no soy rencorosa. pusiste el cuerpo ahí, te pusiste a una situación traumática para cualquier ser humano, siendo una nena, porque eras una mujer muy joven. 23, mira, yo Imag- cumplía 24 o 24, 25, el 9 de julio del 82, porque yo nací un 9 de julio. Mira qué fecha para nacer, ¿no? sí, Este, y que te nieguen eso y que te digan vos no estuviste acá, es una falta de respeto grande, digamos. Y quizás al principio ponele, porque bueno, hoy ya no están los que nos mandaron, hoy ya no están quienes hicieron las divisiones, y algunos crecieron con que no hubo mujeres. Eh, O pero sea, hoy yo no ya sabía. a 42 años no me podés decir que se olvidaron de las fotos de nosotras de ponerlo en el spot. No puedo aceptarlo. ¿Sabes por qué no puedo aceptarlo? Porque ya no me callo más. Entonces, de la Escuela de Aviación sí tengo que decir que salió otro spot con todas las mujeres y ponen fotos. Pero de nuestra casa madre, que es el Cóndor, no lo hicieron. Y para mí eso es una falta de respeto a los ciudadanos, no solamente a mí. A mí ya no me falta, ya no me pueden hacer más, matarme únicamente. Creo que en ganas a algunos no le faltan, pero gracias a Dios y a todos ustedes, a mí me blindó el periodismo, porque si no, capaz que no hubiera podido hablar en tantos lados como yo hablé y con todos los palos que me tiraron, las amenazas, no tan solamente a mí, sino a mis compañeras de Córdoba, los escupitejos, los golpes, las rayadas de mi camioneta, y todo eso yo
en vez de ponerme a llorar acá en mi casa, hice una escalera bien grande, bien fuerte y bien segura, y subí hasta que me vieron los que me tenían que ver, que son los jueces. Y después de una década y media prácticamente, la justicia me reconoció como tal. Pero siguen los reunidos y te dicen, no, pero es veterana por sentencia judicial, como si fuera algo menor o discriminativo. Alicia, contame cómo era tu rutina ya, digamos, cómo era un día normal, qué hacías, te levantabas, cómo era el día. Bueno, el día a día se divide en dos partes. Una cuando llegamos y armamos el hospital y todo eso y después del 1 de mayo es otra cosa. Mientras armábamos el hospital y antes del 1 de mayo, era una rutina común, yo más que nada preparando el material que no solamente teníamos que tener en el hospital, sino que mandábamos a las islas, mandábamos mucho material porque nos solicitaban y, y prepararnos no sé para qué, pero nos preparábamos. Mucho material, muchas gasas, muchos apósitos, porque el hospital tiene para esterilizar los equipos, así que nada, era una tensa calma. Eh, Al principio todo novedad, ya como te conté, con los periodistas, pero después como no nos dejaban hablar, cada vez que veíamos un periodista salíamos corriendo para otro lado como para evitar que nos hablen. Eh, y después sí, después del 1 de mayo, la verdad que ninguna de nosotras tiene el registro de cuándo dormíamos. Creo que dormíamos o descansábamos los borcegos, porque eran pesados, por más que eran unos que ya teníamos este, preparados para nosotros, eran con un cierre al costado y se ponían más fácil, eran pesados, así que estirábamos los pies, las piernas en la medida que podíamos y nos turnábamos. No recuerdo de haberme acostado, sacado los bolsegos, ponerse el pijama, dormir, no lo tengo presente. Quizás lo debemos de haber hecho de alguna manera u otra, pero bueno, yo no lo tengo muy claro cómo es. Al principio sí, dormíamos por ahí cuando nos llevaban a dormir al, ¿cómo que se llama? La brigada, a la 9ª brigada, donde nos habían puesto a dormir en unas camas en donde dormían los soldados. Así que ahí también no nos gustaba mucho, preferíamos quedarnos en el hospital. Eh, pero bueno, eran cosas que, como que ya te digo, las teníamos tan adentro que no nos parecía tan raro que nos traten mal, que nos griten, que nos digan inútil, no llore, porque por ahí se nos escapaban lágrimas, nos daba miedo, como todos, porque el que dice que no tuvo miedo y se hace el superhéroe miente, porque todos teníamos miedos ante la incertidumbre del que iba a pasar. Fíjate vos que una vez sonó una alarma de que decían que iban a invadir Comodoro Rivadavia, porque bueno, al ser la base logística por excelencia, destruían eso y ya está, se terminaba el conflicto. Eh, entonces era la noche, no sé si era noche tarde o madrugada, y me llama el brigadier, nuestro brigadier, que sí estaba con nosotros, se mantuvo todo el tiempo con nosotros, como todo jefe, como los jefes de antes, este, y me dice, mirá, traigan todos y no preguntes, seguilo al capitán tanto, que no lo puedo nombrar, aunque no esté en pero por respeto. Entonces, la llamo a las chicas y le digo, agarren todo, agarren el arma, todo, y vengan, traigan agua, traigan lo que puedan, y digo, ¿dónde vamos? No sé dónde vamos, que nos tenemos que ir, vamos rápido. Más o menos imaginábamos que podía haber algún peligro de algo. Y cuando salimos del hospital, un viento terrible como Comodoro Rivadavia, en Comodoro, y el capitán enfila para un lugar donde estaban, ¿viste esos tubos de las cloacas que se ponen para que después pase el agua y todo? Bueno, nos metieron ahí adentro y cerraron la tapita esa de cemento y pusieron
no cuento en la película, pusieron con una bolsita de nylon blanca un nudito, como diciendo ahí abajo hay gente. Íbamos con el capitán estaba con nosotros. Yo me pregunto cuánto tiempo estuvimos y yo creo que fue una eternidad, aparte eso, no entrábamos parada, teníamos que estar con los pies apoyados y con los pies apoyados así. Después vinieron, corrieron la tapa y nos sacaron a nosotras y volvimos al hospital. Ahí se dieron cuenta que no tenían el refugio hecho. Ahí se dieron cuenta que había que empezar a hacer el refugio por cualquier eventualidad. Refugio que después de 38, 37 años, cuando fuimos a filmar el documental, aún estaba intacto, lleno de piedra, papeles, ratas, que se ve ahí en el documental, se ve una rata, menos mal que yo no la vi porque salgo a los gritos. Pero los chicos que filmaban lo vieron y no dijeron nada, porque si no estábamos tan en nuestro momento ahí, fue retroceder al 82 O sea, y improvisaron como una especie de búnker, digamos, ante un inminente ataque inglés. Y ahí adentro teníamos los suboficiales hicieron una estufa con esos tachos de aceite grande. Bueno, Sí. hicieron una estufa con respiradero y todo, y ahí nos calentábamos el agua para el mate, el café, porque ahí abajo teníamos café, galletitas, mate, yerba, de todo. Y me acuerdo que cada vez que nos mandaban ahí, por X motivo, eh, había un odontólogo, que no me acuerdo el apellido en estos momentos, pero que tocaba la guitarra y nos hacía cantar para que no escuchemos nada de lo de afuera. Él siempre decía, hay que morir con dignidad y alegres. Bueno, siempre me acuerdo de esas palabras. Y ese refugio en cualquier país serio es, ¿cómo te puedo decir? Es una referencia histórica. Ahí hubo mujeres y hombres que acudimos ante un eminente ataque que después no fue, pero estuvimos ahí mucho tiempo. Y sin embargo está lleno de ratas, acá hay que olvidar, hay que tapar y creo, Olvidado, claro. claro, yo creo que yo tengo interés, mandé a Comodoro Rivadavia, a la Secretaría de Cultura y demás, todos los planos para hacer la referencia histórica, que no es muy caro, porque tampoco teníamos calefacción central ni pisos de mosaico o cerámico de ultra, hay que hacer un poco de movimiento nada más y limpiar, y la verdad que no tuve mucho eco, así que si algún día cobro lo que tengo que cobrar, me voy a ir a Comodoro Rivadavia y lo voy a hacer yo, y le caiga la vergüenza a quien le caiga, no me importa. Ujú. Claro, pensaba cuando te preguntaba esto de la rutina, es como que es una rutina de la no rutina en realidad, porque es como, no, no es que vos así, bueno, hago mi trabajo de enfermera de 9 a 18, después me voy a mi casa, duermo, o sea, estás como atada a los vaivenes de una guerra, de bueno, va a pasar algo, es todo el tiempo lo inesperado, de bueno, vienen... ¿Cómo? Comparándolo como ahora, era un gran hermano, estábamos todos metidos ahí adentro, y con la diferencia que, bueno, una guerra, pero sí había los conflictos, y obviamente cuando llegaban los aviones con los heridos, que traíamos los heridos, eh, empezaba el grito, y de quién recaía todo, a las enfermeras, a las mujeres que estábamos ahí. Venga para acá, marcha para allá, Alicia, anda a preparar el quirófano, la otra, anda a preparar allá, andate con ese avión, traslada. En realidad, eso te habla de que no estábamos, si bien es cierto, la sanidad actuó muy bien, pero una cosa es hacer los simulacros y otra cosa es la realidad. Entonces yo creo que después de ahí se aprendieron muchas cosas, como la voz de comando lo tiene que tener uno solo y no todos, porque si no el de menor rango como éramos nosotros no sabíamos a quién hacerle caso porque nos gritaban de todos lados, ¿me entendés? En realidad lo último dijimos se van todos al CACSO y nosotros nos dedicamos a cuidar los soldados y así lo hicimos y así tuvimos nuestras represalias también, porque a mí, uno que ya no está acá, gracias a Dios, en este mundo, yo había rescatado, yo lo había traído al capitán Dovici, que hoy ya no está, y lo puedo nombrar porque su familia siempre me recuerda con afecto.
Y lo recibo y me dice, venía con mucha, viste, hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho. Entonces, como yo sabía que lo iban a trasladar enseguida, lo dejé a un costado, casi en la puerta del hangar. Y me dice, dame un pucho, flaca, dame un pucho. Bueno, le di un cigarrillo, porque yo fumaba en esa época, pero no estábamos adentro, estábamos prácticamente en la puerta. Que todavía cuando vino el cirujano me dice, sacale todo que quiero ver esas piernas. Cuando vi esas piernas, Dios mío, yo creía que no iba a caminar nunca más. Y vino el director y de muy mala forma me dijo tantas cosas, me dio tanta vergüenza, porque yo era una chica joven, con un muchacho joven. Me agarró, me acuerdo así del brazo, yo pesaba 30 kilos menos. Ojalá hubiera sido ahora, no me hubiera podido agarrar. Me agarró del brazo así, me revolvió por arriba de la camilla y me dijo, inútil, ¿cómo le va a dar un cigarrillo? Yo, yo lloraba, pero más de la vergüenza que de lo que me había hecho. Él tenía vergüenza. Bueno, pasó y con el tiempo pasaron los años y yo estoy destinada en el Cóndor, en el Centro Asistencial Retiro, y estaciono el auto ahí en la playa de estacionamiento, me bajo y veo una persona que venía caminando con dificultad. Y dije, "Ay, no puede ser". Y que a medida que nos íbamos acercando nos íbamos reconociendo. Yo pensaba que había fallecido. Cuando nos conocimos, por Dios, fue un encuentro increíble, llamó a su familia, la familia se asustó porque pensaba que le faltaba algo. Dice, esta es la enfermera que yo les dije, que me atendió, que me trajo, que le hicieron mal, que esto, que aquello. Bueno, después de ahí siguió una amistad divina, lástima que después se fue de este mundo, pero bueno, quedamos con los hijos, las hijas y la esposa siempre comunicándonos y hablando, y sobre todo en las fechas que se vienen, porque Malvina nos hermana a todos y a los que participamos mucho más. O sea que esa persona, ese soldado, rango capitán me habías dicho, ¿no? Sí, Eh, todos somos hermanos. Allí, eh, esa persona que estaba, vos recibiste con una herida de guerra, de combate, te vio solamente en ese momento y después no lo volviste a ver, de hecho pensabas que había muerto y te reconoció tantos años después, solamente de haberte visto un rato. que le quedó grabada la actitud de este jefe tan agresiva hacia mí por el solo hecho de haberle dado un cigarrillo, cosa que me lo había pedido él, que está mal, por supuesto, hoy lo ves a la distancia y decís está mal, pero bueno, estábamos afuera, ya se iba. Yo la verdad que pensaba que no llegaba a Buenos Aires y opté por dárselo sin preguntar si podía. Quizás ese fue el error, pero eh, no era para tratarme de la forma que me trató y decirme las barbaridades que me dijo a una joven enfermera que estaba en una guerra, en un momento de estrés y con un paciente enfrente. Eso te iba a preguntar, ¿qué relación tenías bueno, ya me dijiste que forjaste una relación de amistad con uno de ellos o con la familia de uno de ellos. ¿Qué relación tenías con la gente que iba cayendo ahí? Porque imagino una situación de vulnerabilidad total. Me decías chicos jóvenes que no comían, que se cagaban de frío allá en las islas. Y además, mucha gente viéndole la cara a la muerte, seguramente, ¿no? Gente con heridas mortales, habrás visto un montón de cosas. Digo, ¿qué relación tenías con eso, con esas personas que llegaban en esa situación tan delicada? Bueno, como te dije anteriormente, ellos nos veían como algo mágico que les pasaba, ¿no? Encontrar estas mujeres que a pesar de ser militar les hablábamos de una forma diferente, le decíamos, bueno, ya estás acá, tranquilo, ya te vamos a curar. Y para sorpresa nuestra, los soldados, que tenían entre 18, 19, 20, más no tenían, nos decía, yo me quiero curar rápido porque yo tengo que volver porque dejé a mi hermano. Y vos lo mirabas así y decías, vos no volvés. Pero bueno, le damos el aliciente de que sí, vas a volver, que tuvimos que implementar una cosa que ni siquiera lo hemos estudiado en la facultad y que es la contención. Esa contención que la tuvimos que sacar de adentro de la galera porque nadie nos había enseñado y creo que todas lo hicimos de la mejor manera. Pasados los años me encuentro con muchos de ellos que se acuerdan, eh,
Y, por ejemplo, hace poco en un desfile uno me reconoció, me dijo, vos me trajiste, me acuerdo que yo venía con la bolsita de colectora de la orina y yo te pedía, Reynoso, dale, que se me está rebalsando la bolsita, que sabe de cuándo la tenía, pobrecita. Eh, y bueno, y son todas esas cosas, y me dice, ¿cómo no te voy a reconocer si vos me trajiste? Después otro de Córdoba me llama mi ángel de la guarda, porque dice que lo cuidamos tanto y nos defiende a muerte cuando algunos todavía hoy nos agreden, nos dicen cosas no muy lindas, y ellos son los defensores nuestros. Y otro soldado que yo atendí, que me reconoció fue cuando estaba dando una charla en el Liceo de Funes, en el Liceo Militar, y yo veía las primeras charlas que di, veía atrás una persona mayor un poco compungida, muy emocionada, y después se acercó él y su esposa, y yo contaba cómo atendíamos los soldados cuando llegaban al hospital, bla, 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 y se acerca llorando y me dice, señora, yo tengo el camisolín que usted me puso cuando yo llegué al hospital. Nosotros le sacamos esa mugre que Wow. traían mojada y cosas. Me dice, yo lo guardé, lo tengo en mi casa. Y la esposa me decía, sí, lo tiene. Yo, dice, "No, gracias", y me abrazábamos y llorábamos los dos, por supuesto, un momento que nadie entendía más que nosotros dos de lo que estábamos viviendo, ¿no? ¿Llegaste en algún momento a pisar las islas, digamos, durante el conflicto o siempre tu estadía fue en el hospital? Ninguna de nosotras, ninguna mujer de la Fuerza Aérea pisó las islas, porque Ok. no teníamos totalmente prohibido cruzar, totalmente prohibido ir, le pedíamos al brigadier, y si ustedes están locas, no, no, no. Por ahí hubo alguien que desobedeció y cruzó, llegó, pero no bajó, porque enseguida se tuvo que venir el avión, pero bueno, Pe- no se nos permitía. Pero digo, Estaba totalmente prohibido. habiendo visto todo lo que vieron, y gente herida, gente desahuciada, gente con miedo, teniendo que contener a esa gente, desde ya no solo desde lo físico, sino desde lo humano y desde lo psicológico, como decía bien recién vos. Espiritual. Exacto, es como si hubieran estado presente ahí, ¿no? Porque estaban, si bien estaban en la parte continental, es como si hubieran estado en las mismas islas, habiendo visto todo lo que vieron. A mí me da risa porque algunos y algunas que se creen los dueños de la historia, porque viste que siempre están los dueños. Al principio Malvina era de Galtieri, después fue de no sé quién y después de no sé quién, y bueno, y siempre tienen dueños, pero Malvina sigue siendo sigue siendo invadida. Eh, a mí me da mucha risa como dice, vos no pisaste la turba malvinera, no podés decir que sos veterana. Entonces yo le digo, mirá, yo no pisé la turba malvinera, a mí los borcegos se me mojaron con sangre. Y yo no sé si soy más o menos que vos. Yo Claro. sé que estuvimos en el mismo barco, bajo las mismas órdenes reinantes en el 82, y si hubiera durado capaz 2 días, a vos te pasaba algo y yo te tenía que ir a reemplazar o te tenía que ir a buscar. Eh, en una guerra pensar, obviamente que el que combate lleva la peor parte porque está ahí frente a frente, pero el que piensa, porque realmente no tiene ni criterio de lo que es un conflicto. Vos fíjate que el Reino Unido reconoce a sus mujeres que estaban en la isla Ascension sin ningún problema. Imaginá, nosotros estábamos a 600 kilómetros y no nos reconocían, pero no es más que por una cuestión de egos. Egos y al principio desconocimiento, y ahora no pueden decir que lo desconocen, entonces tengo que decir que es una guerra de egos, que no terminará, no sé, yo no los escucho, yo sigo adelante malvinizando con la verdad. He logrado que 2 escuelas lleven el nombre de enfermeras de Malvina unas y las otras veteranas de Malvina, cosa que en 42 años nadie lo había hecho, eran todos veteranos, veteranos, y yo logré romper esa barrera. Me preguntaron, ¿querés poner tu...? No, yo no quiero mi nombre, yo quiero que la mujer se recuerde que estuvo, que participó, que gracias a Dios todavía estamos vivas, tenemos una identidad, un nombre, que podemos hablar las que podemos y que contemos
siempre la verdad. Mira, yo no paro de hoy, creo que es el tercer o cuarto Zoom que hago, y mañana otro tanto en colegio, después me toca ir a colegios de acá, y después a San Luis, y después a Puerto Madryn, y así. Es increíble cómo nos llaman. Creo que estamos cosechando lo que hemos hecho durante tanto tiempo y que nadie se había acordado de nombrarnos, ni siquiera nuestros superiores. Pero bueno, ahora ya no necesitamos que nos nombren ellos, nosotros nos nombramos solas y el país nos nombra. Ujú. ¿Te cambió en algo, digamos, a esa chica de 23, 24 años que fue, a la mujer que volvió? ¿Te cambió en algo, digamos, desde lo humano, desde tu personalidad, tu forma de ver la vida, las cosas, haber pasado por esa situación? No creo, no creo que me haya cambiado porque, bueno, ya te digo, nosotros, a mí me sacan los primeros días de junio de allá y me mandan a hacer un curso de 9 meses a la Escuela de Aviación para ser una de las primeras oficiales de la fuerza. Y no me cambia porque uno sigue, ¿viste? Sigue en el ritmo, acá no pasó nada, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, de Malvina no se habla y no se habló por muchos años. Y de las mujeres no se habló por muchos años, estando todas ahí adentro. Escuchábamos, íbamos a los actos con el sillón de apoyo, pero nunca como veteranos. Entonces, me cambió después, cuando me di cuenta que esa discriminación o ese olvido no fue sin querer, sino que fue queriendo. Ahí sí me cambió para bien porque empecé a ser una mujer que no se calla cuando tiene la verdad, que cuando la mujer se empodera desde la verdad y el respeto, no necesita ni cosificarse, ni hacer nada que la manifieste de una manera diferente, nosotros sin cosificarnos, sin mostrar nada, entramos a la historia y estamos formando cuando en el bicentenario de nuestro país estoy formando nada más ni nada menos que atrás de Juana Zurduy. Y ese orgullo no me lo saca nadie, ese orgullo cuando ahora en la Cámara de Diputados de Entre Ríos me va a hacer un reconocimiento la semana que viene, y porque soy la única entrerriana, no hay ninguna otra entrerriana, porque me tocó ir a mí. Así que cuando fui a hacer el documento nacional de identidad, que también me costó bastante porque se negaban a poner la, la leyenda que va arriba, el primero fue en el 2021 cuando gané el juicio. La gente me decía, pensar que este es el único que vamos a hacer, porque no va a haber otro, espero que no vaya ninguna otra guerra más, creo que no, pero como entrerriana, como mujer y como enfermera siento un terrible orgullo y una gran responsabilidad haber llevado a la enfermería al lugar donde la puse y donde estamos. Ya te digo, en la historia del bicentenario, luego detrás de Juana Zurduy está quien te habla. Entonces, para mí es un gran orgullo, por más que no lo hayan, y hayan ido algunos a quererme sacar de esa historia que trabajamos un montón. Primero éramos tres, después fue dos y después terminé quedando yo sola con un historiador de ejército. Y bueno, la historia queda plasmada en los libros, así que tengo ese libro, tengo el mío, y el año pasado me encuentro con una maestra que estaba trabajando y me manda, mirá, estamos trabajando tu libro, y me entra a ver el libro, y no era mi libro, era Editorial Planeta, sacó un libro que se llama 100 niñas rebeldes, que hay muchas mujeres, y entre esas 100 mujeres, por ahí está la figura mía, eh, y esas son las cosas que me hacen pensar de que no en vano hablé, de que no en vano luché, y vuelvo a repetir, yo no tengo odios, pero tengo mucha memoria. Y esa memoria me va a permitir no callarme nunca más. Eh, ¿Te acordás, si es que lo hubo, hubo días felices, digamos, días de alegría durante todo, en medio de todo esa incertidumbre, tanta tristeza, tanto miedo? ¿Te acordás de algún día alegre durante la guerra? No, mira, lo que sí, me acuerdo que a la noche, cuando estábamos ahí en el hospital,
estábamos durmiendo en las camas de terapia, nos disfrazábamos entre nosotras ahí en el pedacito de la terapia, y qué sé yo, me acuerdo que estaba el programa de Moria Kazan, el que decía chirirín, chirirín, nos poníamos un plumero acá atrás del ambo del pantalón verde, y nos divertíamos con esas tonteras, o leíamos las cartas y nos llorábamos, reíamos, eh, qué sé yo, no había tanto el día a día feliz. Sí, hay momentos que uno recuerda eh, que son muy tristes, porque por ahí sabíamos que volteaban algún avión nuestro, y como yo te dije al principio, la aeronáutica es una familia, una gran familia. El piloto solo no puede volar. Para que el piloto vuele tiene que haber un gran mago que es el mecánico de ese avión, que si ese mecánico no está a veces 24/7 trabajando, el avión no vuela. Y, y precisamente después algunos mecánicos también, fíjate vos, y algunos soldados han sido olvidados. Y eso te marca que si a ellos los olvidaron, ¿cómo no nos iban a olvidar a nosotras? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. ¿Y el día más difícil que recuerdes? El más difícil de sobrellevar? Los días más difíciles fueron cuando llegaban los aviones, porque era, ya te digo, el griterío de la superioridad que te gritaban de todos lados. Y en lo que más recordamos, y todas cuando nos juntamos hablamos siempre de lo mismo, con el patriotismo que venían esos jóvenes valientes, y que si bien les dolía el cuerpo por las heridas que traían, más le dolía el alma. Y tuvimos que implementar curar las heridas del alma, algo que no habíamos estudiado en ninguna facultad. Y el grito grabado, pero grabado a fuego, del mamá, mamá, llamen a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde estoy? Llamale a mi mamá. Llegamos al Chaco, por ejemplo, no, estamos en Comodoro, yo quiero ir al Chaco. Bueno, perdidos en tiempo y espacio, Claro. con mucho hambre y con ropa que no condice del lugar que venía, envueltos en una frazadita o en la famosa poncho, eh, todos mojados, con mal olor, y bueno, ahí recibieron ese afecto, esa contención y ese mamá, mamá que tanto necesitaban. Y, y que bueno, y que era una pena que esta historia quede olvidada, quizás por el egoísmo de unos o unas pocas. La última que te hago, Alicia, porque veo que tenés allá atrás un reloj, como un reloj de madera con las islas y la bandera argentina. Y no tiene pila, está sin pila, pero Pero veo que lo tenés súper presente y quería saber qué, bueno, qué son para vos las islas. Hoy en día, ya tanto tiempo después, aún siguen ocupadas. ¿Qué son para vos? ¿Qué representan? mi casa es un pedacito de Malvina, porque hasta en esos vuelos que hacíamos me robé literalmente un pedacito de Sea Harrier que tengo en mi casa como un tesoro, como un souvenir. Malvina se vive desde siempre, y bueno, y es parte de mi vida. ¿Y qué pienso de Malvina hoy? Yo pienso que todos, vos como comunicador, yo como veterana, eh, no tenemos que hablar de Malvinas solamente en el mes de abril, tenemos que exigirles a las autoridades del partido que sea que Malvinas es una cuestión de Estado, eh, no podemos permitir nada, porque sabes que, Cristian, vos y yo estamos hablando hoy y estamos disfrutando de esta democracia porque 649 seres humanos dieron la vida y sentaron y ajustaron los cimientos de esta democracia. No es ningún beneficio de tal o cual político. 649 únicos héroes hicieron que esta democracia naciera, y la tenemos que cuidar contra viento y marea y contra quien sea el enemigo interno y externo, porque 649 dijeron presente,
más allá del bolsillo sin importarles nada. Y hoy no podemos dejar ni un minuto, ni un paso atrás para ceder nada. Pero eso sí, con la palabra y las leyes que nos pertenecen y nos corresponden. Esa palabra y esas leyes que quienes nos mandaron a la guerra no las supieron hacer en tiempo y forma. Bueno, Alicia Reynoso, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por tu sacrificio, por lo que hiciste por Argentina y bueno, todo el honor y la gloria para todos y todas los que fueron y formaron parte de esa guerra que nos marcó a todos como argentinos y a tantas generaciones y que espero que siga estando presente en la memoria conforme pasen los años. Que no sea solamente el cantito de los chicos de Malvinas que jamás olvidaré. Malvinas Tal cual. tiene que ir por la sangre de todos nosotros, tiene que correr en la sangre de todos nosotros, que no solamente un cantito. En nombre de las enfermeras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alicia y a los que están ahí del otro lado, les pido por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad para contar alguna otra historia interesante como la que acabamos de escuchar. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.